Dios le bendiga en esta noche. Ya nos anochece más rápido. Quiero invitarle a que vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a partir de allí, Mateo capítulo 16. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 17. Empezamos la semana pasada una serie de Cristología y hoy vamos a mirar, o pusimos bajo el título ¿Quién es Jesús? Aunque creo que la idea más es identificar, ¿no?, qué pensaba Jesús de él, ¿no? Creo que esa era lo que debería haber sido el título, ¿no? Pero bueno, un subtítulo, ¿no? Podríamos ponerles, los que quizás toman apuntos, ¿qué pensaba Jesús de sí mismo? Dice, versículo 13, ¿lo tienen todos? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, iba a leer más, pero bueno, leamos los otros entonces. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Puede tomar asiento. Una de las cosas que debemos nosotros tener claras, y quizás es por qué enfatizamos tanto nosotros sobre Cristo, es porque tener una información equivocada sobre Jesucristo tiene consecuencias eternas. Si a usted le predican un Cristo de puro amor, y un Cristo que quiere bendecirte, un Cristo que quiere verte en victoria y todo lo demás, te están predicando un Cristo equivocado. Porque el Cristo, por lo menos que presenta la Escritura, su primer sermón o uno de sus primeros llamados era llamado ¿al qué? Al arrepentimiento. Y la razón por la cual muchas personas tienen un concepto equivocado de Jesús es porque no examinan la fuente adecuada que nos da la información apropiada sobre Cristo. ¿Cuál es la fuente que tenemos nosotros apropiada que nos da la información indicada o apropiada de Jesucristo? ¿Cuál es esa fuente? La Biblia. Y la Biblia creemos como cristianos que está en lo correcto. Así que si usted y yo queremos saber la verdad sobre Jesucristo, hay que ir a las Escrituras, no hay que ir a otro lugar. No hay que ir al periódico, no hay que ir a otro lugar. Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque en Él encontrarás vida eterna, o sea, lo encontrarás a Él, que es Cristo y la Biblia. Y lo voy a poner aquí, Cristo y la Biblia. Cristo y la Biblia son el único puente para la vida eterna. La Biblia te lleva a Cristo y Cristo es el único puente, o sea, no hay más. Es el único puente entre Dios y el hombre, Cristo y la Biblia. Y sabe una de las características de la Biblia,
que aunque no es el tema de la Biblia que estamos hablando, pero quiero decirlo para que usted tenga el concepto claro. Una de las características de la Biblia es que tiene 66 libros. Usted dice, pastor, eso no es nuevo. Que fueron escritos en un periodo de más o menos 1500 años. Ese fue el periodo más o menos en que se escribieron. 66 libros que fueron escritos más o menos en un periodo de 1500 años. Fue escrito aproximadamente por 40 autores de diversas procedencias. Unos eran de África, otros eran de Europa, otros eran de Asia. No se comunicaron entre ellos. Fue escrita mayormente en 2 idiomas, ¿no? Porque hay unas partes por ahí que salen en arameo, pero fue escrita mayormente en 2 idiomas, ¿no? Sin embargo, todos escribieron un solo libro que habla ¿de quién? De Cristo. No se comunicaron entre ellos, pero todos escribieron un libro que habla solamente de Cristo, donde todos dicen exactamente lo mismo de Cristo. Los 66, todos apuntan a Cristo. Y todos concuerdan perfectamente en todo lo que dicen sobre Cristo. Y dijo alguien, cuando tú y yo leemos la Biblia, no estamos leyendo 66 libros que fueron puestos en un solo libro. No, estamos leyendo un solo libro que tiene un tema en común, Cristo. Así que la Biblia es coherente entre sí. La Biblia no tiene contradicciones, no tiene un solo error, no tiene ni siquiera una sola discrepancia histórica. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen los libros apócrifos, en los cuales la iglesia cristiana no cree, es que tiene errores históricos. Habla de un rey que es rey de cierta ciudad, cuando ese rey en ese tiempo que ellos dicen ahí no es. Entonces es un libro que no es inspirado por Dios, y por eso, aunque la iglesia romana lo tiene dentro de sus libros, nosotros como iglesia cristiana identificamos que no deben estar allí porque no son inspirados. Y todos estos libros apuntan a Cristo. Por eso estamos estudiando ahora sobre Cristo, y por eso en esta congregación tratamos de hacer el énfasis de que, como hay una alabanza que cantamos, ¿no? Que Jesús brille, que sea el centro de nuestra congregación. Entonces, si Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, no hay esperanza fuera de él. Y no hay un mensaje más glorioso que el mensaje del Evangelio, donde Dios, el Dios maravilloso, diseñó un plan perfecto para la salvación, para salvar hombres culpables de pecado y merecedores de la muerte. Dios se encarnó en su Hijo, la segunda persona de la Trinidad se encarnó en un hombre, para cargar el pecado de los seres humanos, la justicia de Dios fuera satisfecha y pudiéramos obtener vida eterna. La semana pasada hicimos la pregunta, ¿qué crees que es Cristo? ¿O quién crees que es Cristo? Y al comienzo del estudio dejamos claro que la persona de Cristo, estamos pensando de que Él es plenamente hombre y plenamente Dios y una sola persona. Y una de las cosas que me gustaría probar con la Escritura es la humanidad de Jesucristo, que Él era plenamente hombre. Pero antes de ello, vamos a tratar de contestar hoy, el día de hoy, la pregunta, ¿qué pensaba Jesús de sí mismo? ¿Qué pensaba Jesús de sí mismo? ¿Cuál era el concepto que Jesús tenía de él? Y para ello, pues, el pasaje que leímos el día de hoy, vamos a enfocarnos quizás en la última pregunta, y vuelvo y digo, quizás debimos haber puesto el título del sermón de esa manera, ¿no? Jesús le pregunta a los discípulos,
versículo 13 al final, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta de Jesús nos permite admitir o dar por sentado algunas cosas de lo que Cristo pensaba de sí mismo. Le leo la pregunta una vez más y le hago una pregunta a usted. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta para usted es, ¿cómo se veía Jesús a sí mismo? ¿Cómo se veía Jesús a sí mismo? Ahí en esa pregunta está la respuesta. Está fácil. Y ya se la he leído como 4 veces, así que está fácil. ¿Cómo se veía Jesús a sí mismo? ¿Qué pensaba de él? ¿Cómo? El Hijo del Hombre. El Hijo del Dios viviente lo dijo Pedro. Jesús en esa pregunta se identifica a él mismo como el Hijo del Hombre. Y esta era una expresión que Jesús usaba mucho para hacerse referencia a él. Y leí que aparece 78 veces. Digo leí, yo no lo leí todas esas veces. 78 veces en el Evangelio Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y una de las cosas que Jesús nos está diciendo al llamarse Hijo del Hombre, una de las cosas que podemos identificar claramente allí, es que Jesús le dice a los discípulos, de todas las cosas que ustedes se puedan imaginar de mí, no se pueden olvidar que yo soy, ¿qué? Hombre. Yo soy hombre. Y vuelvo y le digo, más adelante vamos a tomar un estudio, si no lo permite, la próxima semana, donde vamos a mirar la evidencia bíblica para mostrar que Jesús era 100% o plenamente hombre. Así que hoy no vamos a entrar en esos detalles, pero la próxima semana sí. Si Dios nos da vida, si no ha venido por mí o por usted. Por todos no creo que venga, pero de pronto por alguno individual sí. Entonces Jesús se identificó plenamente como un ser humano, así como usted y así como yo. Jesús vino al mundo de la misma manera que usted y yo venimos al mundo, sin ropa, llorando y lleno de placenta. Sufrió lo mismo que usted y yo sufrimos durante todo el proceso de niñez y toda la situación. Así tan indefensos como éramos tú y yo. Cuando éramos bebés, Jesús sufrió toda esa situación, pero otro día hablamos de eso. Pero solo había una diferencia, en que él era humano, así como usted y como yo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Ya por ahí alguien lo murmuró o lo dijo. ¿Cuál era? Nunca pecó. Aunque él nació de una mujer, por un acto sobrenatural del Espíritu Santo, impidió que Jesús no heredara el pecado, la naturaleza pecaminosa de su madre, en este caso, ¿quién? María. Así como todos los que estamos aquí heredamos la naturaleza de nuestros padres, la naturaleza pecaminosa, Jesús no la heredó. ¿Por qué? Por un acto sobrenatural. Quizás la próxima semana les digo, bueno, sí, bueno, después se lo digo, para no meterme en ese tema. Por una obra del Espíritu Santo. Los católicos, bueno, ya que no me aguanto, es que yo soy tan impaciente. Los católicos dicen que Jesús heredó la naturaleza, que no pecó, que no tuvo la naturaleza pecaminosa por causa de ¿quién? De María. Bueno, eso nos deja un serio problema. ¿Cuál sería ese serio problema? ¿Cuál? Rápidamente. No tiene nada que ver con la virginidad. Ok, no.
No, es fácil, no tienen que pensar en tanta cosa, es fácil. ¿Por qué nos dejan un serio problema? Ok, no, pero ellos dicen que ella no tenía ese pecado, que ella por eso no lo heredó. Nos dejan un serio problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, si María no tenía esa naturaleza pecaminosa, la pregunta es, ¿de quién la heredó? Ah, sí, es fácil. ¿De quién la heredó? Entonces van y me dicen, entonces, ¿de quién la heredó? Eso nos deja en un serio problema. Jesús no heredó, María tenía la naturaleza pecaminosa, pero Jesús no vino con la naturaleza pecaminosa simplemente por un acto sobrenatural del Espíritu Santo que previno que eso no pasara, pero eso es otro tema. Entonces, cuando Cristo dice o se identifica como el Hijo del Hombre, nos está diciendo también que Él es más que un ser humano. Y Jesús está usando esta expresión, Hijo del Hombre, para mostrar que en Él se cumplen todas las profecías mesiánicas que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento, más específicamente lo que dice Daniel capítulo 7, en un rato lo vamos a leer. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, lo anota, ahorita al ratico lo vamos a buscar. Así, pero y antes de leerlo, quiero que pensemos rápidamente o tratar de poner estas palabras, el Hijo del Hombre, en el contexto de Daniel capítulo 7. 6 siglos antes de que Jesucristo naciera, los babilónicos eran los dueños del mundo, si usted me permite usar esa expresión. Eran los que mandaban la parada, como dicen en mi país. Tenían el control de todo. Todos sabemos que los babilónicos conquistaron a los israelitas allá en el 586 antes de Cristo. En ese cautiverio fueron uno de los que iban en cautiverio era Daniel y sus amigos. ¿Se acuerdan ustedes la historia de ahí? Todos hemos escuchado la historia y de ahí sacaron el famoso ayuno de Daniel de 21 días que tiene que ser al principio del año para que usted sea bendecido, ¿no? Ahí está el misticismo y el legalismo y tanta cosa, pero bueno. En el cautiverio, Daniel ve una visión donde le presentan 4 bestias. Dios le muestra una visión apocalíptica con la idea de poder impactar al profeta y le presenta una visión y en esa visión vemos a Babilonia, la nación de Babilonia o el imperio babilónico. En ese tiempo lo presenta como un león. La segunda visión es los medo-persas, que son presentados como un oso. Luego encuentra Grecia, representados como un leopardo, y Roma como una bestia, descrita también una bestia terrible. Lo que Dios le mostró al profeta era que los babilónicos, que en ese momento eran los que controlaban todo, luego iban a ser conquistados por los persas. Luego los griegos conquistaron a los medopersas y por último el imperio romano conquistó el imperio griego. Y lo sorprendente es que cuando Dios le está diciendo esa profecía o esa visión, perdón, al profeta Daniel, ninguno de estos, solamente Babilonia era un imperio. Las otras ciudades simplemente eran unas ciudades-estado o pequeñas aldeas insignificantes. Y usted estará diciendo, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo con el Hijo del Hombre? Bueno, que en ese versículo, en el capítulo 7, versículo 13 y 14, Dios le revela ¿a quién? A Daniel, que Dios iba a establecer un reino poderoso y a ese rey que iba a controlar ese reino, ahí en Daniel se identifica como el Hijo del Hombre, es decir, Cristo. Vaya ahora sí a Daniel, por favor, y vamos a leer el versículo 14. Bueno, leamos, pues yo le di nomás el 14 a ellos, ¿cierto? Entonces, para no ponerlos a sufrir, leamos entonces nomás el 14. 7:14.
Oh, ya, es en el 13 que habla del, bueno, Legión. Pero miren lo que dice el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Aquí vemos el contraste, ¿no? Sí, en el versículo 3, déjeme leerlo, pues. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta al anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y mira aquí el contraste. Estos otros reinos eran reinos malvados. Estos reinos tenían unos límites territoriales. En cambio, el reino del Hijo del Hombre dice, no tendrá límites. Dice el pasaje que le fue dado poder sobre ¿quiénes? Sobre todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas, todos le iban a servir. Y esto es lo que vemos hoy, ¿no? Por eso hoy, 2021, 27 de octubre, en Dothan, Alabama, nos estamos reuniendo para adorar y servir a ese Rey eterno. Y en todo el mundo, en muchos lugares, a esta hora, en muchos idiomas, gente se ha reunido para adorar y servir a ese Rey eterno. Hoy vemos cumplida esa profecía. Entonces, los reinos humanos que presentó Daniel, todos fueron conquistados. Hoy, aunque Roma tiene cierto poder, pues hoy ya hay otras naciones que tienen mayor fuerza. Y otras han ido cayendo y así viceversa. Pero el reino del Hijo del Hombre nunca será ¿qué? Ni destruido ni conquistado. Nunca será destruido. Nunca será conquistado. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿qué piensan o qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? Lo primero que dijimos es que Cristo se identificó con la raza humana como hombre. Y en segundo lugar, Jesucristo se ve a sí mismo como el Mesías. El Mesías prometido. El Mesías que los profetas habían profetizado en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando Jesús iba a ser juzgado y Caifás le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios? Y él le contestó, tú lo has dicho. Es más, si él le dijo algo más, ahí en Mateo 26, 64, yo creo que se los mandé, no me acuerdo si se los mandé o no. Pero él le dijo, desde ahora veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra con poder de Dios, lo que estábamos cantando hace un rato, al que está sentado en el trono. Verás al Hijo del Hombre sentado en el trono y viendo en las nubes del cielo, viniendo en las nubes del cielo. Es una clara referencia a Daniel capítulo 7 que acabamos de leer. Ahora, algo que quizás no mencionamos la semana pasada. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, esa es la misma palabra equivalente a Mesías, ¿no? Cristo. La cual nosotros también hemos utilizado como el ungido. Y la Biblia, en toda la Biblia, cuando usted la lea, cuando hace referencia al ungido, está haciendo referencia ¿a quién? A Cristo, no a hombres. Eso es un término que que alguien empezó a usar mal dentro de las iglesias y hoy la usan. Entonces llega el pastor y dice, ahora con ustedes el ungido, el pastor Klinger. No,
Cuando se hace referencia a nosotros como iglesia, nos habla de los ungidos. En Primera de Juan está claramente. Pero ungido solo es uno, Cristo, que es el Mesías. Así que algo más que podemos identificar, lo presenta como el ungido. Entonces cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el ungido de Dios, Pedro lo reconoce, tú eres ese profeta, ese sacerdote, ese rey. Y luego vamos a tomar tiempo para hablar de cada uno de esos oficios a nivel más específico, ¿no? Como profeta, como sacerdote y como rey. Y otra cosa que vemos, Jesús no solamente se identifica como hombre, se identifica como Mesías, sino que se identifica con esa frase como el Dios encarnado, encarnado. El Dios encarnado. Pedro le dijo en versículo 16, allá en Mateo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, quizás para usted y para mí, esa frase pues, normal, sí, el Hijo de Dios. Pero esta frase, tú eres el Dios encarnado, el Hijo del Dios viviente, viniendo de un judío, tenía serias implicaciones. Y usted se preguntará, ¿por qué, pastor? Porque los judíos fueron criados en una religión monoteísta. ¿Qué es una religión monoteísta? No, no. Monoteísta y politeísta. Mono de uno solo, un solo Dios. Eso es monoteísmo, un solo Dios. Politeísmo, Roma es politeísta, porque creen en lo que quieran. Los budistas y todo lo demás son politeístas. El cristianismo es monoteísta, un solo Dios. Ellos fueron criados y enseñados que había, ¿cuántos dioses? Uno solo. Donde ellos solamente adoraban a un solo Dios y que no podían poner a nadie al mismo nivel de ese Dios. No podían hacerse una sola imagen de ese Dios, ¿cierto? Y aquí encontramos a Pedro, un judío, admitiendo que Jesús estaba al mismo nivel que ¿quién? Que Dios. Cuando él le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, él está poniendo a Jesús y al Padre o a Dios en el mismo nivel. Por eso esas palabras tenían implicaciones serias. Y aunque Jesús, él le dije, tú eres el Hijo del Dios viviente, hay algo que tenemos que aclarar. Y Jesús siempre lo dejó claro en la palabra. Aunque Cristo o Jesús es Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, no es lo mismo. Mira el mismo versículo, en versículo 17, mira lo que dice Jesús. Porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús, usted no lo va a encontrar en la Escritura, Jesús nunca se refirió en la Escritura a nuestro Padre. Él nunca dijo nuestro Padre. Él siempre se refirió, mi Padre, vuestro Padre. Mi Dios, vuestro Dios. Vaya Juan 27, yo creo que Juan lo deja claro. Juan capítulo 20, versículo 17. ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde está Juan? Que me eche la mano. ¿Dónde está Juan? Ya está aquí. Mira lo que dice Juan 20, 17. Y bueno, yo lo subrayé ahí, pero yo por lo menos en mi Biblia lo puse en colorcitos así bien bonitos. Mire, por si para que usted lo vea. Estas son las de Jesús y este es el de nosotros. Pero ahí aparece 4 veces. Mira lo que dice. Jesús les dijo, no me toquéis, no espera la resurrección. Dice, no me toquéis porque aún no he subido ¿a dónde?
a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, ahí está otra vez, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él es hijo de Dios en un sentido diferente. Y es diferente porque al decir Él es hijo de Dios, Él está reconociendo su naturaleza, ¿qué? Divina. Así que los judíos entendían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Por esa razón, tenía tanto problema con los líderes religiosos, porque a él lo acusaron de blasfemo. Y en último a Jesús lo mataron. ¿Sabe por qué lo mataron? ¿Por qué? Por blasfemo. Según los planes de ellos, a Jesús lo mataron, hermano, simplemente por blasfemo. Esa fue la razón por la cual. Ahora hay un episodio que quiero llamar la atención de usted. Vaya a Juan capítulo 5, donde Jesús sana a un hombre en el día de reposo. Y para los judíos que habían convertido el día de reposo en un día de poca misericordia, eso fue muy difícil para ellos. Jesús sana a una persona en el día de reposo y en lugar de alegrarse, en lugar de dar gloria a Dios porque Jesús había sanado a este hombre, salen y empiezan a acusar a Jesús de que Jesús había violado el día de reposo. Ahora miren lo que Jesucristo dice en Juan capítulo, 5, versículo 17. Jesús le dice, o Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. ¿Sabe por qué Jesús querían apedrear? ¿Por qué los judíos querían apedrear a Jesús? O bueno, a ver, un momentico. Él está diciendo, en otras palabras, ese versículo, el día que mi Padre reposó en el día séptimo de la creación, eso no quiere decir que desde ese día Él dejó de trabajar, no. Él sigue trabajando por la salvación de las almas y sigue trabajando para preservar su creación. Y Cristo dice, y yo sigo haciendo lo mismo. ¿Sabe por qué quisieron apedrear a Jesús después de esa declaración? Porque ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo ahí cuando dijo mi Padre y yo? Versículo 18, miren lo que dice el versículo 18. Por esto aún más procuraban matarle. Dice, ¿por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía, ¿qué decía? Que Dios era su propio Padre. Y miren la última parte del versículo que dice, ¿le alguien que lo diga duro? Ellos entendían. No eran como nosotros que nos dicen algo y nos quedamos así. ¿Y qué quiso decir? No, ellos entendían claramente. Ellos eran una religión monoteísta, un solo Dios. A nadie ponían al mismo nivel de Dios. Como lo vamos a decir más adelante. Ni siquiera se atrevían ni a escribirlo. Ni a pronunciarlo siquiera. De los celosos que eran. Ahora aparece este señor y nos está diciendo que él está al mismo nivel. No sé qué matarlo, es un blasfemo. Por eso lo odiaban y lo odiaban a muerte. Ahora mire, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó, dice, entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. O sea, como esos estaban trabajando a horas overtime, tratando de encontrar cómo matarlo. Dice, pues no solo viola el día de reposo, el día de descanso, sino que además dice que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Perfectamente entendieron lo que Jesús estaba diciendo con esas palabras, mi Padre, y se enojaron.
Ahora, si pudiéramos hablar humanamente, yo no quiero que estas palabras sean torcidas, si pudiéramos hablar humanamente, digamos, quizás poniendo a un lado el propósito de Dios, uno podría preguntar, ¿por qué mataron a Jesús? Por blasfemo. Ese fue el cargo que le imputaron en el juicio. Eso es lo que ellos alegaban. Y era blasfemo porque se estaba atribuyendo a sí mismo, cuando dice el pasado que se hacía igual a Dios, no, Jesús, era simplemente que se estaba atribuyendo a sí mismo la misma, ¿qué? Esencia. La misma esencia que solo le pertenecía a Dios. Eso mismo también pasó en Juan 8. Vamos a Juan 8, porque mientras usted busca Juan 8, creo que Juan 20:31 dice que estas cosas fueron escritas para que Jesús, se escribieron ¿para qué fueron escritas? Yo lo copié mal, pero que así no dice. Pero yo lo busco y lo leo porque estas cosas se escribieron para que Jesús es el Cristo. Para que creáis, me faltó ahí la palabra, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Hombre. Y se lo leo rápidamente, porque yo lo copié mal. Ahí, sorry a los hermanos que están allá porque copié el versículo mal, me comí una palabra. ¿Qué dice que era? 31. Dice, y estas cosas han escrito para que creáis, y me faltó esa palabra, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que si tú crees, tengas vida eterna. Si usted no cree en Cristo, no hay vida eterna. No importa que venga y cante, no importa que moralmente vive una vida intachable. Si no crees en Cristo, no tienes vida eterna. Los líderes religiosos no podían tolerar las declaraciones de Jesús. Ahora, si usted cree que esa declaración en Juan 7, Juan 5, perdón, lo sacó de tono. Imagínense esta declaración. Vaya a Juan capítulo 8, 52 al 59. Juan 8, ahí adelantico. Juan 8, versículo 52 al 59, ¿lo tiene? Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. O sea, están acusando a Jesús de que está endemoniado, imagínense, esos están más deschavetados, no sé quién, los endemoniados eran ellos, pero bueno. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Una vez más, estos tipos estaban tan ciegos que no entendían que Jesús estaba hablando, ¿qué? Espiritualmente, ¿no? Lo mismo cuando dijo, el que viene a mí y bebe del agua, nunca más tendrá fe, nunca más tendrá sed. ¿Qué entendió la mujer samaritana? Que estaba hablando, dijo, uy, venga Jesús, deme de esa agua para yo no volver más para acá. Eso dice, yo estoy hablando de eso, ¿sí ve? Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? O sea, ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees que eres? Aquí Jesús pasa a darles una respuesta de lo que él piensa de él. Y es lo que estamos tratando de responder aquí, ¿no? ¿Qué pensaba Jesús de él? Jesús aquí le da una respuesta que mejor dicho, mire el versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios, una vez más, ¿sí ven? No dijo mi Dios, nuestro Dios, dice vuestro Dios. Y yo no me acuerdo, debí haberlo buscado, cómo se llama eso, pero ahí está hablando a ver, eso es tercera persona plural, ¿no? Pero ya, sí, tercera plural, vuestro Dios, ¿no? Tercera persona singular, plural, ¿no? ¿Cierto? Vuestro Dios. ¿Y cómo decimos no, esa es singular, ¿no?
vuestro, nuestro, bueno, ya, otro día hablamos de eso, otro día le damos la cosa, pero bueno, pero ya entendimos el concepto. Ajá, ustedes, bueno, ok, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Miren lo que Jesús está diciendo sobre él, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces los judíos aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y aquí Jesús le suelta la bomba. La bomba, la bomba peor que la de Hiroshima, ¿no? Jesús le dijo, de cierto os digo, o en verdad os digo, antes de Abraham, yo soy. Tremenda declaración. Para los judíos esta declaración, hermano, tuvo que haber sido una bomba inaceptable, porque ellos entendieron qué era lo que Jesús estaba diciendo. Jesús con esta declaración, volvemos a nuestra palabrita otra vez, con esta declaración se está atribuyendo que tiene la misma esencia que ¿quién? Que el Padre. Con esta declaración Jesús le está diciendo, yo ni tengo principio, ni tengo ¿qué? Fin. Abraham tuvo un comienzo, sí. Abraham tuvo un final, pero yo ni tengo principio, ni tengo final. Antes de Abraham, yo soy. Esto, hermano, es una existencia eterna en el sentido de deidad. Y los discípulos y los líderes religiosos, hermano, créame que entendieron perfectamente lo que Jesucristo les estaba diciendo. ¿Y cómo sabemos? Porque el versículo 59, mira lo que dice. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojársela. Lo querían apedrear por blasfemo. Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy el gran yo soy. Eso para ellos era blasfemia. Entonces Jesús no se equivocó al atribuirse la deidad. Él claramente era el creador de todo. Era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el Dios eterno. Y así como usar una palabra que usan mucho los mesiánicos, el eterno. Eso es lo que le estaba diciendo. Yo soy el eterno. Los líderes religiosos, hermanos, entendieron eso a perfección. Eso sí lo entendieron. Y por eso querían apedrearlo. Dice el pasaje que Jesús simplemente se les desapareció. Se escondió, salió del templo, atravesado por medio de ellos y se fue. Se fue porque simplemente no era el tiempo. Y esta no fue la primera vez. En varias ocasiones la Escritura dice que lo querían linchar. Sino que como no ha llegado a su tiempo, con permisito dijo Monchito. Sí. Pero en el tiempo indicado por Dios, se escondió, salió corriendo. Ha llegado la hora. He aquí se viene el que me entrega. Y dijo, vemos. Y cuando Pedro quiso mochar orejas, se le dijo, tranquilo, mijo. Tranquilo, que sí. Si yo quisiera, me voy. Pero no, ha llegado el tiempo. O sea, los hombres siempre pensaron que ellos lo mataron. No, él dijo, no. Yo doy mi vida. Ustedes no me mataron, yo entrego mi vida. Ahora, pensemos por un momento en el término yo soy. Porque quizá algunos no están muy claros. Este término yo soy también, algunos lo dicen, hablan
el Yahvé, ¿no? Yahvé, Yahweh, era el término que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. Ese término lo encontramos por primera vez allá en Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, allá en el desierto, la zarza ardiendo. ¿Han leído usted la historia? La zarza ardiendo. Entonces Moisés ve que se acerca, Dios lo llama para regresar a Egipto, para que sacara ¿a quién? Al pueblo de la esclavitud, ¿no? Y vuelvo un momento, un prototipo de Cristo. Luego Cristo vino y nos sacó del Egipto espiritual, ¿no? A libertad, ¿no? A tierra prometida. Éxodo 3, versículo 13 y 14, usted lo está allí. Pero en la conversación, Moisés le pregunta a Dios, Dios, y cuando ellos me pregunten cuál es el nombre del Dios de nuestros padres, ¿qué les digo? Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, diles, yo soy el que soy. Diles, yo soy, me envió. Cuando estaba hablando, pensando en esto, me acordé de una locura que escuché por ahí, pero como me dio pereza ponerme a buscarla, no la puedo contar exactamente, pero una locura de las locuras que yo he escuchado de algún loco por ahí. Y añade en el versículo 15, y quiero que ese sí lo voy a leer completamente, allá en capítulo 3, versículo 15, dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová o Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado. Este es mi nombre para siempre, con él se recordará por todos los siglos. Ese era el nombre de Dios. Cuando ellos escuchaban yo soy, ellos pensaban automáticamente en Dios. Y cuando Jesús dice, antes de orar, yo soy, ellos automáticamente, su mente se fue aquí. ¿Cómo? Este se cree Dios, él piensa que es Dios, el nombre que nosotros tanto respetamos teóricamente, porque en la práctica era un desastre, no lo respetaban, era un desastre total. Otra cosa, hermano, que este nombre yo soy significaba no solamente que era igual a Dios, la misma en esencia, sino que ya lo mencioné, voy a ponerlo aquí, habla de eterno, habla de eternidad. Vaya a Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Bueno, unos versículos antes, estábamos en el 15, unos versículos 11 y 12. Dice lo que dice, entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dios le promete a Moisés que el Dios eterno, Yahweh, el yo soy, estará presente con ellos para liberarlos. Dios le asegura su presencia. Entonces los judíos entendían lo que Jesús estaba diciendo. Sabían, estaban en sintonía con sus palabras. Por eso querían apedrearlo. Él se identificó como el Dios del Antiguo Testamento, el nombre que ellos por respeto ni pronunciaban ni escribían. Ellos, las letras, las vocales se las agregaron luego. No, es que el concepto, se me olvidó el concepto, tetracón o algo así, no me acuerdo cómo es que es el concepto. Pero eran 2, 3 letras. Luego le agregaron las vocales para pronunciarlas, pero ellos ni siquiera las pronunciaban y las escribían por respeto. Y Jesús ahora, su enemigo número 1, se estaba identificando como eterno. Por eso yo le dije, no tienes 50 años, ya conoces a Abraham, ¿qué onda contigo? No, ya en términos más coloquial mexicano, ¿qué onda contigo? Ajá, ajá, ¿cómo es que es? Y, W, H.
YWH. Ok. H. Ok. Ajá. Ok. Sí, ellos tienen unas letras, ellos no lo escribían completo la cuestión. Luego las vocales se le agregaron y tiene un nombre, el tetragón, algo así, no me acuerdo cómo se llama ese concepto. ¿Ah? Tetragramatón, esa cuestión. Así se llama, el nombre que tenía. Entonces, al decirles yo soy, lo que les está diciendo a los líderes judíos es, mire, todo lo que ustedes conocen sobre Dios, que es eterno, que está presente en todo lugar, que es todopoderoso, es verdad también en quién, en mí. Soy el Dios eterno, siempre estoy presente. Vine a rescatar al pueblo, esta vez no de Egipto, sino a rescatarlo esta vez de qué, del pecado, y llevarlos a la Canaán celestial. Entonces, de cierto os digo, antes de Abraham, yo soy. La única conclusión posible a la que ellos podían llegar era que él estaba diciendo que él era Dios. Gente ve a Dios a Jesús como un gran hombre en la historia, que nos enseñó muchas cosas, cómo vivir, un hombre que nos dio mucho ejemplo, que fue un gran líder religioso. Pero perdóneme, pero están inventando cosas que no tienen sentido. Porque Jesús en ningún lugar nos lleva a que tengamos esa conclusión de que Él fue un gran hombre, que fue un gran líder religioso. No, 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 no. Cristo lo único que nos lleva en su palabra es a pensar y aceptar que Él es Dios. No un gran hombre, no un gran profeta, no alguien que nos enseñó cómo vivir. No, Él no. Él todo lo que enseñó nos lleva a apuntar a que la única conclusión que podemos llegar es que Cristo es Dios. O lo aceptas como Dios o lo aceptas como un falso profeta. Pero no hay lugares intermedios. No hay lugar neutral con Jesucristo. O Él es Dios o Él es un blasfemo. Y si yo concluyo que Él es Dios, bueno, yo tengo que actuar en consecuencia a eso. Mire, se lo voy a decir rápidamente. A lo largo de los evangelios Jesús se identificó como yo soy con estas implicaciones. Por ejemplo, en el capítulo 6, Él dice, yo soy el pan de vida. O sea, yo soy la fuente de vida, ¿qué? Espiritual. En el capítulo 8 dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, soy el que da luz, que lleva la salvación. En el capítulo 10 dice, yo soy la puerta de las ovejas. En ese mismo capítulo dice, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. El capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Una y otra vez, yo soy, yo soy, yo soy. Identificándose como el Dios todopoderoso, como el Dios eterno, como el creador, como el salvador. Entonces la pregunta en Mateo 16 deja claro que él sabía quién era. Él sabía que era el Mesías, que él era el Dios encarnado. Y llevó a los discípulos cuando les preguntó, bueno, ¿qué piensan ustedes del Hijo del Hombre? Los llevó a una declaración de fe, en contraposición a lo que el mundo pensaba. ¿Qué pensaba el mundo? Vaya a Mateo rápidamente, porque es que Jesús... École, gracias hermanos, está en sintonía en lo que estamos. ¿Qué pensaba el mundo sobre Jesús? Bueno, que era Jeremías, que un gran profeta,
un gran hombre. No, 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 no. Jesús no es un gran hombre. Jesús no es un gran profeta. Jesús es más que eso. Jesús es Dios. Jesús es el único que da salvación. Y usted tiene que verlo a Jesús como Dios. Y lo dijimos la semana pasada, así que no tenemos que entrar en detalles, ¿no? Hoy todavía la pregunta sigue siendo pertinente para nosotros. Hermanos, la única respuesta correcta a la declaración o a la pregunta, perdón, del Señor Jesucristo, ¿qué piensan los hombres de mí? Es la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la única respuesta. Los hombres hoy nos creemos con derecho. ¿Qué tengo que pensar de Jesucristo? Bueno, podemos pensar muchas cosas, pero la única válida es lo que Él pensaba de Él mismo. Y nosotros los seres humanos hoy nos creemos con derecho de pensar u opinar lo que nosotros creemos de Dios o de Jesús. No, yo no tengo ese derecho. El único derecho o la única respuesta que yo tengo que creer sobre Él es lo que Él creía sobre Él. ¿Qué creía Él sobre Él? Que era el Hijo del Dios, que el Hijo del hombre, es decir, que era Dios encarnado, que tenía la misma esencia de Dios, que era el gran yo soy, el eterno, el que no tiene principio ni fin, el todopoderoso. La pregunta es, ¿tú crees que tú crees lo mismo que Jesús creía de Él? Porque eso es lo que importa. Si tú y yo creemos que Jesús era el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, amén. Pero viene una pregunta más. La otra pregunta sería, ¿actúas tú en consecuencia a esa verdad que crees? Porque cualquiera puede decir, yo creo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿O será que tenemos un creer intelectual como el de los demonios, como lo describe Santiago? ¿Sabes lo que significa creer en Él? Significa aceptar el testimonio que Él da de sí mismo, creer el testimonio que Él da de sí mismo y actuar en consecuencia a ello. No aquí en la iglesia, en el templo, perdón, sino cuando salgo de este lugar. Cristo dijo en Lucas capítulo 6, 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? ¿De qué sirve hablar de Jesús? ¿De qué sirve congregarme? ¿De qué sirve cantar? ¿De qué sirve saber mucha Biblia? ¿De qué sirve decir yo estoy de acuerdo con la teología correcta o con la doctrina correcta? Si en mi vida diaria hago lo que se me da la soberana voluntad, por no decir una palabra más popular, hago lo que se me da la gana. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve decir que conocemos a Cristo, el Dios verdadero y esto y lo otro, cuando en mi trabajo yo hago lo que se me da la gana? Cuando en mi casa hago lo que se me da la gana. Cuando estoy solo hago lo que se me da la gana. Y aún en la iglesia quiero hacer lo que se me da la gana. No, yo tengo que actuar en consecuencia, porque si yo hago lo que se me da la gana, es una fe, la fe de los demonios. Los demonios creen y hasta tiemblan, dicen. Pero yo siempre hago esta pregunta. ¿Ese creer ha impactado sus vidas? ¿Ese creer los ha llevado a cambiar su forma de vivir? Siguen siendo los mismos demonios que van a ser condenados. Así que, amigo, hermano, no podemos creer a medias a Jesús. O creemos o no creemos. Sí. O sea, no hay término medio. Con Jesús no hay término medio y eso lo hemos visto a lo largo de la Escritura. O una cosa o la otra, o luz o tinieblas. Ahí no dice, bueno, medio grisecito. No, 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 no. Negro o blanco. No hay términos medios. Jesús, ¿qué dijo?
El que no está conmigo contra mí, es decir, el que no está conmigo está en contra mía. Así que en Cristo no hay términos medios. O te postras ante Él como el Mesías, como el Dios encarnado, y vives en consecuencia a ello, o estarás perdido por la eternidad. Y yo no voy a hacer una oración para sacarte de donde estés, yo no puedo hacerla, y ni aunque la hiciera. Tu familiar me puede dar todo el dinero que quiera y yo no lo puedo sacar de allá, de donde esté. Esa doctrina no tiene sustento bíblico. Lucas lo dice claramente en la parábola esta del rico y Lázaro. Ya nadie puede moverse. Donde la decisión se toma ahora, dice Corintios. El día de salvación es today, not tomorrow, today. Hoy, no mañana. Preguntas, comentarios, dudas, quejas. ¿Tiene pregunta? ¿Todo claro como el agua? Está en Juan 1:1 cuando dice que Él es en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Él estaba con Dios y el verbo era Dios. Sí, ese es otro de los pasajes donde claramente, gracias hermanos, se nos habla, ¿no? En el principio, el verbo, y todos sabemos que el verbo, ¿no? Logos, la palabra, ¿está hablando de quién? Cristo. Él era Dios. ¿Algo más? Gracias, hermano. Ok, vamos a orar entonces. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad de poder mirar desde la perspectiva tuya, Jesús, lo que tú pensabas de ti mismo. Eres el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, el ungido, ese Mesías prometido que vendría a rescatarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a la Canaán celestial. Gracias porque en esa tarea no vas a fallar. Y hoy nos juntamos como iglesia para adorarte, para exaltarte. Señor, enséñanos cada día a reconocer y a entender esa verdad. Quizás saca de nuestra mente, quizás la idea que aprendimos en el mundo de ver a Jesús como un gran hombre, como un gran profeta. Señor, porque aunque quizás humanamente podríamos decir eso, tú nunca en tu palabra nos llevaste a que pensáramos eso. Nos llevaste siempre a pensar que tú eres Dios, el gran yo soy. Señor, ayúdanos a vivir en consecuencia a ello. A que podamos poner en práctica cada una de las cosas que tú enseñaste en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y permite que esta tu palabra pueda dar fruto y que nos permita cada día vernos a nosotros mismos y nuestra responsabilidad que tenemos en el cuerpo de Cristo, tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese por un momento mientras tenemos un tiempo para orar por algunas peticiones. No sé si alguien tiene alguna petición en particular por la cual quiere que...